¿Ves esa cremosidad? Es pollo, verdeo y magia en cada bocado. Tenés que probar esta tarta. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer tarta de pollo al verdeo. Esta es una de mis tartas favoritas y estoy seguro que después de ver esta receta se va a convertir en una de las tuyas también. Así que suscríbete al canal si todavía no lo hiciste porque vas a aprender y mucho. Dejanos tu like y cliquea en la campanita, así podemos seguir haciendo más contenido como este y no te olvides de compartirlo. Como siempre, los ingredientes los vas a encontrar bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Así que dicho todo esto, vamos a la cocina. Para empezar con esta receta vamos a hacer el relleno. Para eso tenemos un poquito de aceite de oliva en una cacerola. Le vamos a poner la cebolla picadita bien chiquita. Cebolla de verdeo, la parte de abajo también picadita bien chica. Y opcionalmente un poquitito de ají, un ají picante que tengas si querés con semillitas. A esto le vamos a poner una pizca de sal para que vaya sudando y esto lo vamos a cocinar a fuego medio aproximadamente 5 minutos. A los 5 minutos viene el pollo cocido desmenuzado que yo estoy usando alitas. Las pones a hervir a partir de agua fría y cuando están ya cocinadas las desmenuzás. Te va a quedar así. Vamos poniéndole el pollo. Opcionalmente ajo y perejil que no le puede faltar. Un poquito de pimienta, vamos con el facha poniéndole pimienta recién molida. Ahora sí, mirá lo que vamos a hacer. Subimos el fuego, acá necesitamos que levante temperatura. Mezclamos y mientras tanto te voy diciendo, si vos haces esto con las alitas del pollo como yo te dije, te va a salir mucho más económica esta receta. Te compras la oferta de alitas que suelen ser 3 kilos y con esos 3 kilos te van a salir relleno para 2 tartas. Ahora sí, ya levantó temperatura y vamos con vino blanco que levante todo esto. Ponemos el vino, esperamos a que evapore el alcohol y ya te muestro cómo sigue. Cuando vemos que el alcohol se evaporó, ¿cómo nos damos cuenta? Porque respiramos y el olor a alcohol fuerte se fue y queda solamente el perfume del vino. Como mucho hierve 2 minutos y ya está evaporado el alcohol. Mirá ya cómo va desapareciendo la cebolla, porque algunos van a decir, mucha cebolla, sí, parece mucha cebolla. Una vez que llegamos a este punto le vamos a poner salsa blanca que ya te expliqué cómo hacer varias veces en el canal, pero acá, a donde apunta el dedo, acá abajo en la descripción, en el primer comentario, te voy a dejar el video para que vayas a verlo. Le ponemos salsa blanca. Ahora sí, mezclamos esto, bajamos el fuego a mínimo y lo vamos a dejar que se cocine aproximadamente entre 10 y 15 minutos revolviendo. Andá fijándote que no se te vaya a ir pegando la salsa blanca en el fondo. Y pasados unos 10 o 15 minutitos, mirá cómo te queda esto. Espectacular. Apagamos el fuego, esperamos a que llegue a temperatura ambiente y ya te muestro cómo se termina esto. Ya con el relleno a temperatura ambiente lo vamos a terminar muy fácil. Esta es la hoja de la cebolla de verdeo que usamos. ¿Te acordás que a lo primero usamos solamente la parte de abajo? Bueno, la hoja es para esto. Vamos con la hojita ahí picadita. Queso rallado, el que más te guste, yo estoy usando un sardo. Mezclamos bien. Y para este punto tenés que probar que esté bien de sal y de pimienta. ¿Por qué? Porque le vamos a poner huevo. Yo estoy usando 2 huevos batidos para que haga una especie de ligue. Antes de poner todo el huevo acá, sacate 2 o 3 cucharadas para poder pintar la masa para cocinarla. Mezclamos y ya estamos listos para armar la tarta. Para armar la tarta vamos a usar una buena masa, vamos a usar la de Delicias Doradas,
que tiene una gran variedad con semillas, sin TAC, para veganos. Acá te voy a dejar en la descripción los links de las redes y de la página para que veas toda la variedad que tienen. Hoy vamos a usar la tarta con semillas, que es un espectáculo. Mirá lo que es esto. Esta viene con semillas que le da un sabor muy espectacular. Fonzamos el molde y ya armamos la tarta. Mirá cómo te queda. Molde fonzado es poner la masa en el molde llegando hasta el fondo y que cubra las paredes. Fundamental para poder darle altura a la tarta. Ya que tenemos la masa fonzada, le vamos volcando el relleno, lo distribuimos bien. Como te decía antes, mirá, me sobró relleno. Esta receta es muy rendidora y si haces como yo te digo, con la oferta de los 3 kilos de alitas, te van a salir 2 tartas así. Yo acá estoy usando la mitad. Una vez que la tenemos así, tapamos con la otra masa, le hacemos el repulgue. Una vez que ya cerramos la tarta, mira, como te dije, te guardás unas cucharaditas de ese huevo, pintamos la masa y una vez que la pintamos con un cuchillo, yo en el medio me gusta hacer esto, los que ya me siguen saben, le hacemos un cortecito para que todo el vapor que esto genere durante la cocción salga y no se nos infle la tarta. También la podés pinchar con un tenedor. A mí me sirve más esto, pero queda a criterio de cada uno. Una vez que le hacemos ese cortecito, esa especie de chimenea, ya estamos listos para cocinarla. Para cocinarla, horno precalentado al máximo y la vamos a cocinar aproximadamente 20 minutos hasta que quede bien dorada. Y pasados unos 15 o 20 minutos más o menos, vemos que ya está dorada, así que la retiramos, esperamos que se enfríe unos 10 minutitos y ya te muestro cómo queda. Y mirad lo que queda esta tarta, un espectáculo. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una buena cervecita negra bien fría en este caso, pero como te digo siempre, elegís vos con qué lo acompañás. Mirá lo que quedó esto por dentro, mirá vos lo que es esto. Un manjar, realmente te la recomiendo y mucho. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like, cliques en la campanita para no perderte de ningún video y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en la próxima receta.